Perfecto. Entonces aquí estamos grabando la clase de hoy. El objetivo de la clase, obviamente, es retroalimentar los contenidos vistos de cinemática. Eso es lo que voy a colocar aquí. Objetivo, retroalimentar conceptos de cinemática. Ahí está entonces. Hoy día estamos el día 29 de julio. Esto lo vamos a poner acá a la orilla. 29 de julio del 2021. Perfecto. Entonces aquí estamos y comenzamos con las primeras preguntas que tenían que ver con respecto a selección única o selección múltiple, ¿verdad? Entonces primero, vamos a agrandar un poquito aquí el de Andrea. Yo lo voy a llevar para acá, por eso lo recorté. Aquí, ¿cierto? Y aquí me queda más espacio para poder responder las preguntas. Dice lo siguiente, no sé si se ve bien, me dicen ustedes si se ve bien. ¿Se alcanza a ver bien la letra y todo? ¿Sí? Dice aquí, Sí, perfecto. Dice Andrea, recorre diariamente en su bicicleta la trayectoria de la figura. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre su recorrido es correcta si el tiempo que tarda en su paseo es de 80 minutos? Entonces lo que hace en este caso la señorita Andrea es partir en este punto, realiza una trayectoria, o sea, un camino recorrido y vuelve al punto inicial. Entonces en este caso, ¿qué tengo que tener claro? Primero que todo, que la trayectoria corresponde al dibujo. O sea, no es calcular absolutamente nada. O sea, trayectoria es el camino recorrido. Camino recorrido. Ahí está. No es ni medirla, ni ver de cuánto corresponde, nada. Solamente la trayectoria es lo que me está mostrando el dibujo. O sea, en este caso, la señora Andrea primero recorre 5 kilómetros, luego dobla a la derecha 2 kilómetros, luego baja 3 kilómetros y luego va a la izquierda 6 kilómetros y llega a su punto de partida. ¿De acuerdo? Eso es. Por lo tanto, la trayectoria es de 16 kilómetros, no, porque la trayectoria no se mide. No se mide la trayectoria. Aquí la vamos a colocar entre medio. No se mide. O no es una, mejor dicho, la trayectoria no es medible. No es medible. Pero sí es medible su longitud. O sea, cuando yo mido la longitud de la trayectoria, estoy hablando de la distancia. ¿Qué es lo que me dice abajo? Dice la distancia recorrida. ¿Es 0 kilómetros? No, porque si yo veo la distancia, es justamente lo que anduvo. ¿Cuánto anduvo? Anduvo 5 kilómetros, luego anduvo 2 kilómetros, luego 3 kilómetros y finalmente 6 kilómetros. Por lo tanto, si yo sumo 5 más 2 son 7, más 3 son 10, más 6 son 16 kilómetros. O sea, la distancia son 16 kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida es 0, no. Luego dice, su velocidad es de 0,2 kilómetros. Recordemos que la velocidad correspondía al cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Qué significaba el cambio de posición? Ver la posición inicial de Andrea. Si yo saco cuenta, aquí está el 0, ¿cierto? Porque de 0 avanzó hasta 5 a este punto, y luego avanzó a este punto que era el B, a este punto que era el C, y volvió al punto D. Eso fue lo que hizo Andrea. Por lo tanto, la posición inicial de Andrea es 0. Y la posición final también es 0, porque volvió al mismo punto original. Por lo tanto, si yo calculo la velocidad, me va a quedar posición final 0, menos la posición inicial 0, dividido por los 80 minutos. O sea, 0 dividido por 80, esa velocidad es 0 kilómetros sobre hora. ¿De acuerdo? O sea, no tiene velocidad, porque obviamente no tiene desplazamiento. Entonces, en este caso, su velocidad es de 0,2 kilómetros por hora. Mentira, tampoco es. Luego dice la letra 4, o sea, la alternativa 4. ¿La distancia recorrida es de 13 kilómetros? No, porque efectivamente calculamos que era 16. Ya atención aquí. ¿La rapidez de Andrea es de 12 kilómetros por hora? Veamos. Veamos por qué. Porque recuerden que la rapidez se calculaba con la fórmula V igual a distancia partido por tiempo. Por lo tanto, para calcular la rapidez, me va a quedar la distancia, que en este caso eran 16 kilómetros, pero aquí tengo un problema, porque el tiempo está en minutos. Por lo tanto, debo transformar ese tiempo a horas. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Ese tiempo de 80 minutos lo divido por 60 minutos y eso me va a quedar 4 tercios.
O sea, me quedan 4/3 de hora. ¿Por qué lo trabajo con fracción? Porque ustedes se dan cuenta que es mucho más fácil trabajarlo con fracción que con decimal. Entonces aquí coloco 4/3 hora. Como ya sabemos, cuando tengo la división entre dos fracciones, ahí está la división entre dos fracciones, ese 16 está partido por 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Multiplico el 16 por 3 y luego el 1 por 4. Eso lo vemos en matemática. Por lo tanto, la rapidez va a quedar como 16 por 3 dividido por 4 por 1. Y eso va a ser kilómetros sobre hora. Ese 4 simplifica el 16 y nos queda 4. Y luego el 1 no se coloca y coloco 4 por 3 y ese 4 por 3 me va a dar 12. O sea, la rapidez son 12 kilómetros sobre hora. Y ahí está entonces el valor final de la rapidez. Ahí está. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esta primera pregunta. No sé quién la tuvo buena. Parece que no. No hay duda. ¿Cuál es la rapidez en la fórmula de V es igual a D La partido por... rapidez, recuerda que se escribe con esta. La rapidez es la V sin rayita. Esa es rapidez. ¿De acuerdo? Y La rapidez. velocidad Es es con la V rayita. con rayita. Ya, Exacto, esta que te marqué gracias. aquí. Ahí está. Sigue el cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? No, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que es la número 2, que es esta que está aquí. Esta la puse acá porque técnicamente la primera pregunta es bastante sencilla. Ahí sí. Dice, ¿cuál de las siguientes magnitudes es de carácter escalar? Nosotros dijimos que las magnitudes físicas, aquí estamos, magnitudes físicas, iban a ser de dos tipos. ¿Cuál tipo? Una magnitud vectorial y otra magnitud escalar. La magnitud escalar, la idea es que siempre es positiva y la magnitud vectorial puede ser tanto positiva como negativa. ¿De acuerdo? Además, la magnitud vectorial tenía dirección y sentido. En cambio, el caso de la magnitud escalar solamente tiene valores positivos porque se miden mediante un patrón. Entonces, ¿el cambio de posición es de carácter escalar? No, porque si yo lo veo en un plano, yo puedo tener esta posición que puede ser el valor -3 o puedo tener esta posición que puede ser valor 2. Por lo tanto, el negativo me indica entonces que esto es vectorial. Por lo tanto, no puede ser en este caso una magnitud escalar. Entonces, la 1 no es. Me voy a saltar la rapidez. Vamos a ver la velocidad. La velocidad, recordemos que esto es desplazamiento o cambio de posición. Entonces, la velocidad mezcla el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, si el cambio de posición es vectorial, significa entonces que la velocidad también es vectorial. Por lo tanto, no es escalar. La aceleración corresponde al cambio de velocidad, que también lo nombramos en clases. Entonces, la aceleración corresponde al cambio de velocidad con respecto al tiempo. Pero como la velocidad es escalar, obviamente la velocidad es vectorial, la aceleración obviamente también es vectorial. Entonces, tampoco es escalar. Y por último, el desplazamiento, que ya lo dijimos, que fue el comienzo, es porque obviamente sí puede ser vectorial porque puede tener valores negativos. Por lo tanto, el desplazamiento también es vectorial. La única que nos queda es la rapidez. Y veamos por qué la rapidez es de carácter escalar. Porque la fórmula de rapidez es rapidez igual a distancia sobre tiempo. ¿Y ustedes alguna vez han escuchado una distancia negativa? Nunca. ¿Han escuchado un tiempo negativo? Nunca. Por lo tanto, la distancia es positiva, el tiempo positivo, eso quiere decir que la rapidez siempre es positiva. Y si siempre es positiva, significa entonces que es una magnitud escalar. Esto está en la primera clase que tuvimos nosotros y para que la revisen los que tengan dudas con respecto a esta parte. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda. Cambio de posición y desplazamiento es lo mismo. Justamente, cambio de posición y desplazamiento exactamente lo mismo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? La distancia, como te vuelvo a repetir, siempre es positiva y el desplazamiento puede ser negativo. La distancia se mide en forma absoluta, que ya te lo voy a mostrar con la siguiente pregunta, con la que viene, y el desplazamiento no. ¿A qué me refiero? Mira, fíjate, vamos a hacerlo más rápido, por favor, para que quede más claro. Supongamos que una persona está en esta posición, que es la posición -8, también está en la primera clase por si acaso, -8 y se mueve hasta la posición, estoy inventando, 4. Si yo tengo esta posición final y esta es la posición inicial, o sea, se movió desde la A hasta la B, si yo veo el cambio de posición, significa entonces la posición final menos la posición inicial. Eso significa
cambio de posición. Si yo lo veo acá, me va a quedar entonces que la posición final es menos 8 y la posición inicial es 4. O sea, si te fijas, nos dio menos 12. ¿Y por qué nos dio menos 12? Porque si yo lo veo en la recta numérica, me estoy moviendo hacia la izquierda. Y cada movimiento hacia la izquierda en matemática o en física significa negativo. Y me moví del 4 hasta el 8, hasta el menos 8. O sea, me moví 12 espacios. Pero si yo veo la distancia no puede ser negativa. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer es tomar una wincha de medir y mido esto. ¿Cuánto es del 4 hasta el menos 8? Y eso me va a dar 12. Y ahí está entonces la diferencia. Está la diferencia que el cambio de posición te va a dar el sentido de dónde hasta dónde me moví y la distancia es un valor absoluto, que en este caso va a ser 12. Entonces esa es la diferencia. La distancia es siempre positiva y solo es la medida de un punto hacia otro. En cambio, el cambio de posición te va a dar justamente desde dónde hasta dónde te moviste. Y va a ser positiva o negativa. Si es positiva, avanza a la derecha, si es negativa, avanza a la izquierda. No sé si te quedó ¿Y más claro ahí. cómo se podría calcular la distancia? Solamente distancia, pues, midiendo. Lo que pasa es que aquí lo hice al tuntún, no sé si lo hice perfecto. Sería 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Oh, lo hice el ojo, mira qué buena. Fue al puro achunte nomás. 3, 2, 1, 0, aquí está. Ahí está, pues voy contando. Aquí tengo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, 11 metros, 12 metros, y eso se está midiendo en metros. Si se mide en centímetros, serían 12 centímetros, si fueran kilómetros, 12 kilómetros, y así sucesivamente. Tú vas contando los espacios en este caso. No sé con qué estoy hablando. Y, por ejemplo, ¿Con quién hablo? Sebastián Martín, Sebastián, cuéntame. si comienza en 4 y vuelve a menos 8 y termina en 0, por ejemplo, Ah, ya, en ese caso, la claro, distancia sería 12. desde Ya te entendí. Buen ejemplo, hagámoslo. Me pareció bueno tu ejemplo. Ya, aquí está el número la 0. distancia, la distancia, ¿cuál sería? Entonces, ¿De 4 a menos 8 y de menos 8 a 0 o de 4 a exacto. 0? No, la distancia sería de 4 a menos 8, que serían 12, y luego de menos 8 hasta el 0, que serían 8. O sea, en distancia, ahí serían 20. Y el Pero, y desplazamiento el sería de desplazamiento, 4 a 0. exactamente. Y el desplazamiento va a ser entonces la posición final, que va a ser 0, menos la posición inicial, que es 4, y te va a quedar que el desplazamiento va a ser igual a menos 4 metros. ¿Te fijas? Y ahí está Ya, más claro todavía. Que la gracias. distancia y el desplazamiento no es lo mismo. ¿Sí? Súper. Perfecto. Ok. Vamos entonces acá abajo con la siguiente. Que la siguiente dice, este era un cazador igual, ¿ah? Dice, un vehículo circula alrededor de una rotonda. Una rotonda es algo que no tiene principio ni final. De 200 metros de largo en un tiempo de 20 centímetros. O sea, 20 segundos, perdón. Partiendo de un punto y volviendo al mismo. Ah, o sea, este vehículo partió aquí, hizo la rotonda y volvió ahí. Eso fue lo que hizo el vehículo. Pero la pregunta es, ¿qué se puede decir sobre esta descripción del movimiento? Y aquí fácil, si parte en un punto y vuelve al siguiente punto, su desplazamiento es cero o nulo. Al tiro, busca esa alternativa. Su rapidez es 20 metros por ti por segundo, no lo sé. Su trayectoria rectilínea, imposible porque es rotonda. Su trayectoria es de 200 metros, tampoco porque la trayectoria no tiene número. Su velocidad de 20 metros por ti por segundo podría ser, o sea, esta podría ser y esta podría ser. Pero dice, su desplazamiento es nulo, y esa es verdadera, porque salió y partió, o mejor dicho, partió y volvió al mismo punto. Y cuando ocurre eso, el desplazamiento es nulo, porque partí, lo que te explico acá con un gráfico. Si yo, por ejemplo, estoy desde A, desde este punto, voy hasta el punto B, que está aquí, luego el punto C, que está acá, luego, como dijiste tú, me devuelvo a un punto D, que está por aquí, y finalmente llego al punto A, ¿cuál va a ser la posición final? La misma que la posición inicial. Y si la resto, ¿cuánto me va a dar? Cero. O sea, cuando hago eso, el desplazamiento es cero. Eso lo puedo hacer en forma lineal. O sea, si parto en un punto, voy para todos lados, después llego al mismo punto, significa entonces que mi desplazamiento es cero. Lo que sí cambia, como dijiste tú, Sebastián, es la distancia. ¿Se entiende, no? Ahí está. ¿No sé si hay alguna duda con respecto a esta pregunta? Sí, si en vez ¿Sí? de desplazamiento dijera distancia, esa ya no podría ser No, correcta esa no, entonces. exacto, no podría ser correcta. Acuérdate que la distancia no es lo mismo que el desplazamiento, ¿sí? Ahí tendríamos que contar los cuadritos. De A hasta B, no sé, pues fueron
10 cuadritos. Entre B y C fueron 5 cuadritos. Y entre C y D fueron 20 cuadritos. Y después de D hasta A fueron 5 cuadritos más. O sea, tengo 10 cuadritos más 5 cuadritos más 20 cuadritos más 5 cuadritos. O sea, la distancia recorrida por esta persona fue de 40 cuadritos. Pero el desplazamiento de esta persona fue nulo porque partió desde A y volvió hasta A. ¿Sí? Ahí te queda más claro, ¿no? Sí. Sí, Y perfecto. otra pregunta no Dime, tiene que ver con esta pregunta, o sea, dime. no tiene que ver con el ejercicio, Ujú. pero, por ejemplo, si al movernos dejáramos como una línea Ya. y volviéramos al mismo punto, Ujú, ¿sabes? Como si estuviéramos haciendo la misma rotonda, ujú, de que el auto parte en un punto y vuelve al mismo punto. ujú. Si fuéramos marcando por donde pasamos, ¿eso sería la trayectoria? Justamente, si tú ves el dibujo, supongamos, mira, esta actividad yo la hago en clase en la presencialidad. Si ustedes quieren, la podemos hacer, ¿ah? Lo que hago es lo siguiente. Yo a un autito de estos de juguete le coloco un plumón pegado con scotch. Entonces les pido que por favor hagan un plano o compren un papel craft. De estos papel craft valen como 100, 200 pesos, 100 pesos de este papel café. Y coloco justamente el autito. Y les pido que lo muevan con su manito. Lo mueven y llegan en un punto A hasta un punto B, sin seguir una línea recta. ¿Te fijas? Imagínate lo que estoy haciendo. O sea, estoy haciendo esto, fíjate. Estoy haciendo que si yo tengo el plano, ¿verdad? El papel craft, ahí está. Pegamos en el autito, vamos a hacer aquí era un burdo auto, esto es un burdo auto, es un auto último modelo, ahí está. Ya ese autito yo le pongo un plumón. Entonces, cuando tú lo vas moviendo, ese autito va haciendo una trayectoria, porque te va a dibujar esto, eso, hasta ahí. Entonces, lo viste dibujado. Significa que de A hasta B, pongamos esos puntos que son siempre originales, A hasta B, tú hiciste en este caso una distancia, ¿sí? O perdón, una trayectoria. Si tú puedes colocar una wincha de medir esta que usan los modistas o los sastres o las modistas, que corresponde justamente a una wincha como media de tela, no sé si lo ubican, y la van colocando encima de esta, y la van colocando, eso que te va a dar como resultado va a ser la distancia. O sea, eso va a ser distancia. ¿Se entiende? Y luego, si yo tomo una línea recta entre A y B, esa línea verde que dice acá, va a ser el desplazamiento. ¿Por qué? Porque supongamos que esta posición del A es 0 metros y esta posición del B, según este plano, te digo, no sé, pues 20 metros. ¿Te fijas? Entonces ahí el desplazamiento fue, como me moví de A hasta B, es la posición de A, 20 metros, menos la posición de B, que vendría siendo 0 metros. O sea, la desplazamiento fueron 20 metros, y la distancia, si tú sacas cuenta y por lógica, obviamente te va a dar mucho más grande que los 20 metros, supongamos que te dieron 45 metros. Entonces, esa actividad yo la hago, y eso es lo que tú me estás preguntando. Claro, si yo tuviera la posibilidad de dejar como una estela o como un grabado del camino que yo realizo, evidentemente lo que tú estás haciendo ahí es una trayectoria. ¿De acuerdo? No sé si quedó más claro, Sebastián. Sí, profe, gracias. Perfecto, súper. Ok, ya tenemos esa, vamos a la siguiente. Y aquí es muy parecido a lo que estamos viendo recién, porque dice que Juan recorre todos los días grandes distancias para ir al colegio. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas sobre el movimiento de Juan? La número 1 dice, al viajar de -2 a 1, él recorre -1 kilómetro. Veamos, de -2 a 1 no puede recorrer -1 kilómetro porque va avanzando hacia la derecha. Dijimos que a la derecha siempre va a ser positivo. O sea, tengo 1, 2 y 3. Significa entonces que tengo más 3 kilómetros. Por lo tanto, no es la 1 verdadera. Significa entonces que esa no es y esa no es. ¿De acuerdo? Voy con la segunda. Dice, al viajar de -2 hasta 1, él se desplaza -3 kilómetros. Tampoco, porque tengo -2 hasta -1 y voy a calcular su desplazamiento. Entonces, el desplazamiento aquí va a ser ¿cómo? Posición final, ¿cuál es? El 1, ¿cierto? El valor 1. 1 menos la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? -2. Entonces me queda -2 kilómetros. Entonces, 1 menos -2, ese desplazamiento me queda 3 kilómetros, porque queda positivo, menos con menos es más.
1 más 2 son 3. Por lo tanto, tampoco es válida la número 2. Esa no es y esa no es. Y la saco por deducción y debería ser la 3. Pero veamos qué dice la 3. La vamos a hacer con color naranjo. La 3 dice, al viajar de menos 2 a 2 y volver, él recorre 8 kilómetros. A ver, veamos. Si avanzo del menos 2 hasta el 2, avanzo 1, 2, 3 y 4 kilómetros. Perfecto, avancé 4 kilómetros. Pero debo volver, ya vuelvo. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 kilómetros más. O sea, avancé 4 kilómetros de ida y avancé 4 kilómetros de vuelta. O sea, ¿cuánto fue eso? La distancia 4 más 4 va a ser entonces que la distancia es 8 kilómetros. Eso avancé. No me desplacé 8 kilómetros, porque si desplazar tengo que ver las posiciones. Aquí avanzó nomás. Entonces, en este caso, la número 3 es la correcta. Y ahí queda entonces la alternativa lista. Que una pregunta de lo que me estabas diciendo tú recién, Sebastián. No sé si se entendió la pregunta. ¿Sí? Perfecto, me parece que sí. Bien. Luego dice la siguiente alternativa dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones no son correctas? O sea, son falsas. Dice, la rapidez es una magnitud escalar, esa es verdadera. La velocidad es una magnitud vectorial, esa es verdadera. Y dice, la velocidad y la rapidez nunca coinciden en magnitud, o sea, en número, esa es falsa. Porque sí coinciden. Porque fíjense ustedes que si yo calculo un punto a un punto B en este gráfico, yo voy a tener la posición en A 0 y la posición en B 4. Estos van a ser metros. Y el tiempo que se demora son 2 segundos. Por lo tanto, miren, el desplazamiento aquí va a ser posición final, o sea, la posición de B, menos la posición de A. Entonces veamos, la posición de B es 4 y la posición de A es 0. Significa entonces que nuestro desplazamiento van a ser 4 metros. Ahí está. Y por lo tanto, la velocidad va a ser desplazamiento partido por tiempo. O sea, en este caso nos va a quedar 4 sobre 2, significa eso que nos queda 2 metros sobre segundo como velocidad. Y ahora si veo la rapidez es distancia partido por tiempo. Entonces veamos, ¿cuántos cuadritos avanzo? Avanzo 1, avanzo 2, avanzo 3, avanzo 4. La distancia es 4. Por lo tanto, la rapidez va a ser 4 sobre 2 segundos. La rapidez, entonces, en este caso es 2 metros sobre segundo. Y ahí sí vemos que efectivamente, en un movimiento rectilíneo, la velocidad y la rapidez pueden tener la misma magnitud, o sea, el mismo número. Por lo tanto, la falsa es la número 3. Significa que la alternativa era esa que estaba aquí. La solo 3. ¿Sí? ¿Se entendió eso también o no? Sí, asumo que sí. Ya, la número 4, el perro galgo, estaba un poquito desgraciado porque había que hacer hartas cosas. Una de las primeras cosas que es traspasar las unidades. Dice lo siguiente. Un perro galgo se caracteriza por ser cazador muy veloz, que logra velocidades promedio de 54 kilómetros sobre hora. La pregunta entonces es, ¿cuánto tardará en recorrer una distancia de 150 metros? Entonces, lo que están preguntando acá es transformar en tiempo lo que yo tengo que calcular. ¿Qué les recomiendo yo? En este caso les recomiendo trabajar con la fórmula, estamos trabajando con velocidad, velocidad es igual, en este caso la vamos a trabajar porque estamos viendo que tienen igual magnitud, velocidad igual a la rapidez, o sea, rapidez es igual a distancia sobre tiempo, porque estamos trabajando con rectilínea, porque obviamente el perro no salta, no vuela, solamente se mueve en el plano X, y obviamente cualquiera de las líneas que yo siga al perro va a ser una trayectoria rectilínea. ¿Qué pasa entonces? La rapidez la puedo considerar como la velocidad, me va a quedar 54 kilómetros sobre hora. Y eso va a ser igual a la distancia que recorre. ¿Cuánta distancia recorre? 150. O sea, esos 150 los tengo que transformar a kilómetros. ¿Cómo lo hago? Lo divido por 1000. Entonces eso me va a quedar 150 dividido por 1000, es lo mismo que yo escriba 0,15 metros. O sea, kilómetros. Ahí está. Por lo tanto, eso me va a quedar acá en la formulita como 0,15 kilómetros. Y luego eso lo divido por el tiempo t. Despejo el t. El t está dividiendo, pasa multiplicando. Te va a quedar entonces 54 por t. Vamos a obviar las unidades porque ya están listas. Es igual a 0,15. Por lo tanto, el tiempo va a ser
0,15 dividido por 54. O sea, el tiempo va a ser igual a 0,15 dividido por 54. Me queda 1 sobre 360 horas. Porque estábamos trabajando con kilómetros sobre hora y ahí con kilómetros. ¿Cuánto el tiempo tiene que estar en horas? Entonces me da 1 partido por 36 horas. Ah, pero aquí todas las unidades me las dan en segundos. Entonces la pregunta del millón. ¿Una hora cuántos segundos tiene? ¿Una hora cuántos segundos tiene? 3600. 3600. 3600. Por lo tanto, 1 sobre 360 horas, ¿cuántos segundos son? X. Entonces espejo la regla 3 simple. Me queda 3600 por 1 sobre 360 y dividido por 1. Si hago esa matemática con la calculadora, ese resultado me va a dar 10 segundos. Ya está la respuesta. 10 segundos. Este problema solo era transformación de unidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, una Dime. pregunta. Yo Dime. lo hice de otra manera y no sé si estaba bien. ¿Pero te dio lo mismo? Sí, me dio 10 segundos. Sí, lo mismo. La otra manera es transformar 54 kilómetros partido por hora a metros partido por segundo, lo mismo. Sí, Ah, ya, ya. sí, es lo Gracias. mismo. Sí, sí, no hay problema. Bien. Otra pregunta acá. Dice, ¿qué significa que la velocidad sea de 4 metros sobre segundos? Obviamente, ¿qué va a significar? Que avanza 4 metros en cada segundo. Eso hay que buscar. Entonces dice que la velocidad máxima llega a los 4 metros por segundo. Nada que ver. Que la posición a los 4 segundos es de 1 metro. Mentira. Que la velocidad aumenta en 4 metros partido por segundo por cada segundo. Tampoco. Que la velocidad transcurrida en un segundo será de 4 metros partido por segundo. Mentira. Y que la posición se va incrementada en 4 metros por cada segundo. Esa sí es verdad. Porque están los 4 metros por cada segundo. Esta era la alternativa. ¿Sí? Bien. Y llegamos, me parece que a la última. No, me quedan algunas más. Dice, el guepardo es uno de los felinos más rápidos del mundo y alcanza velocidades cercanas a los 72 kilómetros sobre hora en solo 2 segundos. ¿Cuál es el desplazamiento que realiza si consideramos que parte del reposo? Ah, perfecto. O sea, tengo la velocidad, va a ser igual al desplazamiento partido por el tiempo. Entonces aquí lo voy a hacer al revés. Para transformar, esto creo que lo dijimos, y si no ustedes lo pueden buscar, kilómetros partido por hora, para transformarlo en metro partido por segundo, lo que tienen que hacer es dividir por 3,6. Solamente eso. Por lo tanto, 72 dividido por 3,6, eso me va a dar 20. Significa entonces que 72 kilómetros sobre hora es igual a 20 metros sobre segundo. Ahí está. Por lo tanto, ya tengo la velocidad, 20 metros sobre segundo. Me preguntan el desplazamiento que no lo tengo y tengo el tiempo que son 2 segundos. Entonces los 2 segundos que están dividiendo pasan multiplicando y me quedan 20 metros sobre segundo por 20 segundos y eso es igual a el desplazamiento. Se van los segundos, se van los segundos. Eso es 2, no es 20. Eso es 2, no es 20. Entonces se van 20 metros por 2, eso me quedan 40 metros, es igual al desplazamiento. O sea, en 2 segundos, este animalillo más o menos alcanza 40 metros de desplazamiento. Y esta es la alternativa. ¿Sí? ¿Cuál es el truco? Este que está aquí. Transformar kilómetros sobre hora a metros por segundo, hay que dividir por 3,6. Y si queremos metros partido por segundo a kilómetros sobre hora, hay que multiplicar por 3,6. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esta. ¿No? Perfecto. Luego dice, ¿cuál de las siguientes situaciones muestra un desplazamiento nulo? Una persona camina desde su casa hasta el local de comida rápida, no porque se quedó allá. El conductor de un bus que parte en un terminal y luego llega a otro terminal, tampoco, porque avanzó, ¿cierto? No es el mismo punto de partida que inicial. Un motociclista que desciende por un cerro, no porque estaba arriba y llegó abajo, tampoco tengo el mismo punto inicial ni el punto final. Y un piloto de Fórmula 1, cuando realiza un giro, sí, ese sí. Porque el giro se cuenta cuando yo parto, avanza en el circuito y llego al mismo punto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Justamente parte y llega al mismo punto, significa que su desplazamiento es nulo. Ahí está. Y obviamente la última que era para distraer, que dice, nunca un movimiento tiene desplazamiento nulo, no porque lo acabo de demostrar. Ahí está entonces esa alternativa. Y me parece
que esas eran todas las alternativas que revisamos. ¿Cómo está el control? ¿Difícil o fácil? Ustedes me dicen cómo lo encontraron. Ahí yo, gente del más allá, ¿me están escuchando? Yo creo que ahora que se entendió y repasamos el control así, yo creo que estuvo regular. Ni tan fácil ni tan difícil. Ya, perfecto. Para mí estuvo difícil porque no entendía los conceptos. Ya, Ahora pero que ahora Aquí con Seba. seguiste con el SEBA, perfecto. Ya. Pero ahora mi pregunta es, ¿y por qué no revisaron las clases grabadas, chiquillos? Aló. Porque por, en mi caso, yo lo quería terminar antes porque yo igual tengo que hacer cosas en la tarde. Y igual me Ya, tomé mi tiempo porque igual me demoré harto haciendo el control y no me ya. dio tiempo de revisar esas mismas clases en el mismo momento que estaba Ya, haciendo el control. entonces, mira, ¿te parece si hacemos un compromiso? Hagamos un compromiso. Mis clases siempre están grabadas. Entonces yo creo que el mejor compromiso es que ustedes, antes de llegar a mi clase, vean la clase. ¿Se entiende? O sea, si no, no porque haya prueba o si haya prueba, revisen la clase en la noche, un ratito antes de, y cuando lleguen a la clase física van a estar más frescos con la materia. Porque si no, como tenemos una hora a la semana, vamos a andar perdidos. Voy a tener que repasar siempre lo mismo de la semana pasada y en vez de avanzar 2 pasos, retrocedo 3. Y esta no es la forma de avanzar. Entonces, como tú me dices que no tienes muchas cosas que hacer durante la tarde, antes de acostarte, revisa ahí en YouTube la clase, lo más importante, la vayas adelantando, ¿cómo se llama esto? Lo vas retrasando. Por ejemplo, esta parte que estoy hablando aquí no es importante, lo puedes adelantar, y te vas fijando en lo más importante de la clase. Y de esa forma van estudiando, pues chiquillos. ¿Se dan cuenta? Si no hay que estudiar solamente para las pruebas, tienen que estudiar semana a semana, por eso yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero si tienen la virtud de tener la clase grabada, acuérdate que te pueden adelantar o retroceder los videos. ¿Estamos? Así que yo creo que ese va a ser un buen compromiso, que vean la clase antes de entrar a la clase. Eso es bueno. Bien, veamos entonces el siguiente. Dice el caracol Juanito, aquí hay que leer primero, ¿eh? Parte de su casa, punto A, hasta una hoja ubicada a 5 metros de su hogar, tardándose 2 segundos, punto B. Luego, en ese lugar, se come una hoja, la hoja se la come, ¿cierto? Demorándose 4 segundos y ese punto se llama punto C. Después avanza 2 metros, tardándose 4 segundos, que va a ser el punto D, para finalmente retroceder 9 metros en 3 segundos, que va a ser el punto E. Considera, y aquí viene la parte importante, considera la casa del caracol como el origen del sistema. O sea, aquí, en este origen del sistema, tengo el punto A. Y aquí parte todo. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Dice que va a una hoja que está ubicada a 5 metros de su hogar. Para arriba hasta los metros, ese es 1, 2, 3, 4, 5. Y se demora 2 segundos. 1 y 2. O sea, el punto B está aquí. Significa que ya tengo la coordenada A, que es el punto 0,0, y tengo la coordenada B, que es el punto 2,5. Listo. Después, ¿qué dice? Luego, en ese lugar, se come la hoja demorándose 4 segundos. No se movió, pero sí transcurrieron 4 segundos. 1, 2, 3 y 4, que vendría siendo los 6 segundos. Y ahí tengo el punto C. O sea, la coordenada del punto C viene siendo 6,5. Luego dice, después avanza 2 metros tardándose 4 segundos. O sea, avanzó 1, 2 metros, llegó al metro 7, demorándose 4 segundos. O sea, si estoy en el 6, sería 7, 8, 9 y 10. Al segundo 10 se encuentra en los 7 metros. O sea, aquí. Y ahí está el punto D. O sea, la coordenada del punto D corresponde a 10,7. Y finalmente dice que retrocede 9 metros, o sea, estoy en el 7, hasta el 0 tengo 7, hasta el menos 1 tengo 8, hasta el menos 2 tengo menos 9, o sea, llegó al valor menos 2. Y se demoró 3 segundos en ese punto, entonces serían 11, 12 y 13. Significa que este es el punto E. O sea, la coordenada del punto E corresponde al valor 13, menos 2.
Y ahora sí, ¿cómo se llama el juego? Uno de los puntos. Lo vamos a unir. Ese para allá, ese para acá, ese para allá y ese para acá. Listo. Me preguntaban, calcule la velocidad en cada intervalo. Entonces la fórmula que yo tengo que ocupar corresponde a que la velocidad va a ser igual a la posición final menos la posición inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces si yo veo la velocidad entre el punto A y B, eso me va a quedar. Posición final es la posición de B. La posición de B es 5 menos la posición inicial que es la de A, que es 0, partido por el tiempo, que son 2, menos 0. O sea, sería 5 partido por 2, eso nos queda 2,5 metros partido por segundo. Ahí está. Luego, la velocidad entre B y C, no hay que ni calcularla, porque nosotros dijimos que cada vez que habían rectas horizontales, la velocidad era 0. Y si no me creen, hagamos la matemática. Me va a quedar 5 menos 5 es 0, y 6 menos 2 es 4, 0 partido por 4, eso es 0. Recuerden siempre que estas son posiciones, perdón. Recuerden siempre que el primer valor es el tiempo y el segundo valor de la coordenada es posición. Y así lo voy sacando más rápidamente. Velocidad entre C y D. Veamos. La posición en D, ¿cuál era? 7. Menos la posición en B, en C, que viene siendo 5. Y lo divido por el tiempo en D, que son 10, menos el tiempo en B, que son 6. O sea, eso va a quedar 2 arriba, 4 abajo, 2 partido por 4, eso es 0,5 metros sobre segundo. Y ahí está la tercera velocidad. Y la última velocidad corresponde entonces a la velocidad entre D y E. ¿Cuál es la posición en E? Atención aquí, la posición en E es menos 2. Se me queda menos 2, menos la posición en D, que sería 7, dividido por el tiempo de E, que son 13, menos la posición en D, o sea, el tiempo en D, que son 10. Y eso me va a quedar como menos 9 partido por 3. Menos 9 partido por 3, eso me queda menos 3 metros sobre segundo. Y recuerden ustedes que nosotros dijimos, si de izquierda a derecha la recta sube, la velocidad es positiva. O sea, aquí era positiva y aquí era positiva. Si de izquierda a derecha la velocidad, o sea, de izquierda a derecha bajaba, significa entonces que la velocidad era negativa. Y siempre en la horizontal, la velocidad es 0. Y ahí estaba el control. Y la última pregunta te decía, ¿en qué posición quedó el ratón, o sea, el caracol? El caracol quedó en la letra E. ¿Y cuál es la posición de la letra E? Menos 2. Entonces la posición final es de menos 2 metros. Y eso era todo el control. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Revisen la clase para el próximo control. La próxima semana hay control de esta materia, así que revisen una vez. Voy a preguntar los mismos contenidos, así que para que ustedes ya lo revisen. Ya chicos, hasta aquí dejo la grabación. Nos vemos en la próxima clase. Y